Pebble Island. Un lugar tan apartado como fascinante. En medio de un marco natural que se impone. Un conjunto de construcciones y 3 o 4 personas que viven desafiando las condiciones del clima. Continuando con un legado que iniciaron los primeros humanos que llegaron a estas tierras con el objetivo de poblar la isla y desarrollar la cría de ovejas. Un sitio muy pintoresco, donde además de esta reducida comunidad que en invierno es de tan solo 2 personas, hay rincones de naturaleza que se han vuelto atractivos de interés internacional, sobre todo por la presencia de algunas especies de pingüinos muy pintorescas. Sin duda que este lugar que hoy les voy a mostrar impacta, y al que lógicamente no es tan sencillo llegar. El punto de partida de esta nueva aventura en las islas es la ciudad de Stanley, que como les comenté en trabajos anteriores, es el lugar donde se concentra el 90% de la población civil. Para llegar a nuestro destino, nos dirigimos hasta el aeropuerto local, donde las avionetas ofrecen un servicio que conecta la capital con las familias que viven en las granjas en el resto del archipiélago, y que además es utilizado por los turistas que van a visitar reservas naturales o, como en nuestro caso, una propuesta de hospedaje para poder quedarnos alguna noche en un lugar diferente. Estamos hablando de aeronaves chicas, por lo que aquí no solo se tiene en cuenta el peso de absolutamente todo lo que llevamos, sino también el de cada pasajero. El viaje hasta nuestro destino nos permite apreciar el paisaje de las islas desde el aire. Una constante, algunos cerros y mucha superficie plana con pasto, sin árboles. Si bien en nuestro caso no tuvimos la suerte, muchas veces en estos vuelos se pueden ver ballenas. Eso depende de la época del año. Normalmente desde Stanley a Pebble son unos 30 minutos volando. Pero aquí el viento sopla fuerte y cuando es en contra, como ahora, el mismo trayecto se hace en el doble de tiempo. Mientras que nosotros llegamos, otros turistas emprenden su regreso. La pista de aterrizaje es el aeropuerto en sí mismo. Aquí no se requiere demasiada infraestructura. Aquellas casas blancas con techos verdes que se ven a lo lejos es el único punto poblado en esta parte del archipiélago. Rick no solo es nuestro anfitrión y quien nos lleva hasta el alojamiento, él es una de las 3 personas que vive todo el año en este lugar. Sí, 3 personas. Él, su esposa y un vecino que es quien está a cargo del establecimiento productivo. 3 personas que viven en un lugar totalmente apartado de cualquier ciudad. A ellos 3 se le suma una 4ª persona que es quien colabora con las actividades en el alojamiento. El lugar parece un set de filmación. Gente no vemos, y es lógico, no hay mucha gente viviendo aquí. La casa tiene capacidad para 15 personas y es muy confortable. Por más frío que esté afuera, aquí no se siente. Pero nadie llega hasta este lugar solo para alojarse cómodamente. Lo verdaderamente disfrutable pasa afuera, en la naturaleza, en lugares a los que debemos llegar en vehículos porque están bastante alejados de la casa.
Yo pensé que llegar hasta esta parte de las islas era una aventura, y en parte lo es. Pero créanme que lo que sucede aquí en este lugar en materia de naturaleza es fantástico, sobre todo en lo que tiene que ver con las pingüineras y los lugares donde también anidan en determinadas épocas del año colonias muy numerosas de aves. Es increíble la interacción también entre las diferentes especies en un mismo lugar. En Pebble hay 2 o 3 puntos específicos a los que se lleva a los turistas. No solo por los paisajes, sino por las especies de aves que anidan en cada uno de estos lugares. Este es uno de esos puntos de interés. Un acantilado contra el océano donde pingüinos y otras especies de aves comparten espacio sin inconveniente. Es más, no sé quién se mimetizó con el otro, pero a lo lejos no es tan fácil identificar cuáles son los pingüinos y cuáles los cormoranes, una especie de ave característica de las islas y que se parece mucho al pingüino, físicamente y hasta en su caminar en tierra. En primer plano, no hay duda, este es el pingüino y este es un cormorán. Pero un poquito más lejos, todos son parecidos. La cantidad de ejemplares impacta, como también el hecho de poder estar tan cerca de estas multitudinarias comunidades de aves. Un momento muy especial que disfruto, pero que por sobre todas las cosas, valoro. Para quienes amamos la naturaleza, momentos como estos son únicos. El entorno es fascinante, tan lindo que ya nadie se queja del viento. Si nos movemos un poco hacia la costa, podemos ver también otras especies marinas como los lobos, personajes de un entorno natural donde cada uno usa el agua como fuente de alimento y conviven con los otros sin inconvenientes. Dependiendo la época del año varía la cantidad de animales en estos espacios. Esta zona de nidificación hace unas semanas atrás estaba repleta de pichones de cormoranes. Estos nidos volverán a ser utilizados en la próxima temporada para volver a poner los huevos y incubarlos hasta que nazcan. En este lugar pude completar el avistamiento de todas las especies de pingüinos que hay en el archipiélago. Aquí, además del papúa, del Magallanes y el pingüino rey, que había visto anteriormente, pude sumar el registro de los rockhopper y el camaroni, ambos con sus característicos mechones amarillos que se destacan sobre sus ojos. La poca o nula incidencia humana a lo largo de la historia en este lugar ha hecho que algunas especies no se alteren en lo más mínimo con nuestra presencia. Estamos hablando de poder estar al lado de aves, que como cualquier ave puede volar cuando se lo proponga, y sin embargo, no se van. Es como que ratifican cada temporada su vínculo con el lugar y con los grupos reducidos de turistas que llegan, porque siguen eligiendo este espacio para anidar. Para los animales este entorno es ideal, pero para los humanos ha sido un desafío a la adaptación constante, sobre todo de los primeros pobladores de estas islas, que comenzaron a trabajar en granjas en el campo, con la oveja como motor de la actividad, ya que es un animal que se adapta a las condiciones del tiempo y al terreno. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, entre 1830 y 1850, cuando los británicos se establecen formalmente en las islas, se incrementó el trabajo,
sobre todo con el ganado ovino. Y durante más de un siglo las tareas del campo eran realizadas por muchos trabajadores rurales que llegaban del Río de la Plata. Hubo tiempos de auge en la actividad y en esta granja llegaron a trabajar y vivir más de 50 personas. Hoy, solo un productor vive permanentemente cuidando aproximadamente 5.000 ovejas. Durante el siglo XIX, ya con la consolidación de los británicos en las islas, comenzaban etapas importantes vinculadas a desarrollar económicamente la comunidad. Y una de ellas fue el trabajo en el campo, con las ovejas, porque las características del terreno y de las pasturas de las islas era lo más propicio. Y bueno, ahí entra en juego un vínculo muy estrecho con los gauchos rioplatenses, tanto de Argentina como de Uruguay, en menor número, pero de Uruguay al fin también con presencia a la hora de realizar tareas donde para los uruguayos y argentinos era lo cotidiano: arrear el ganado, trabajar con las ovejas, los corrales. Y eso quedó marcado eternamente, porque hay muchas palabras del lunfardo del campo rioplatense que se mantienen hasta el día de hoy. Campo, rodeo, hasta boliche, a la hora de hablar de ese pequeño lugar donde las personas del entorno rural iban a abastecerse de productos. Un vínculo que ha permanecido más allá de los temas políticos y más allá de las cuestiones coyunturales a lo largo de la historia. Eso fue real, se necesitó mano de obra de esta zona de América del Sur justamente para desarrollar las actividades en entornos donde no había absolutamente nada y era muy difícil poder emprender cualquier tipo de lugar productivo. Bueno, así es que van surgiendo estas estancias que incluso al día de hoy siguen estando muy aisladas de la civilización. La producción lanar también ha significado un vínculo directo entre las islas y Uruguay, ya que durante mucho tiempo parte de la lana se manufacturaba en nuestro país. En la actualidad, si bien el valor internacional de la lana ha bajado muchísimo, la cantidad de animales hace que siga valiendo la pena realizar esta tarea. Como dato significativo les puedo mencionar que al momento de elaborar este informe hay unas 80 estancias en todo el archipiélago con unas 430.000 ovejas. Aquí, con mucho esfuerzo, por las dificultades que ofrece el terreno, se cultivan algunos alimentos, los que básicamente sirven para el abastecimiento local, de las personas que viven durante todo el año y de quienes llegamos eventualmente. El trabajo en el campo siempre es importante, porque en definitiva es de donde se sacan los alimentos, pero en un lugar como este, una plantación de estas características cobra más importancia todavía, porque son lugares que a veces pasan aislados durante mucho tiempo. Entonces, poder autoabastecerse de los productos es esencial. Lo es para quienes viven y están en este lugar permanentemente, y lo es también para poder brindar un servicio turístico y un alojamiento como el que hoy estamos disfrutando, donde comemos cosas muy ricas, donde disfrutamos lo que vamos comiendo en cada momento del día, pero no siempre dimensionamos de que, bueno, esas cosas salen justamente de estos campos, en este caso en un lugar donde no es tan fácil ni tan sencillo poder desarrollar actividades agropecuarias. Ya expliqué que las características de las islas es la ausencia de árboles de gran tamaño. Los pocos que se han plantado en los alrededores de las granjas muestran gráficamente la incidencia del viento en este lugar. Son árboles que parecen estar peinados hacia un costado. Vientos que también generan cambios constantes en los vuelos internos entre las islas. A menudo sucede lo que nos pasó esta vez. El vuelo no pudo venir a buscarnos y debemos quedarnos un día más. Nada malo si tenemos en cuenta que estamos muy cómodos en este alojamiento.
Si bien lo que sobresale en este lugar y el verdadero valor que tiene es la naturaleza, las diferentes especies, sobre todo de pingüinos, que son como un símbolo de lo que los turistas vienen a ver y pueden disfrutar, también hay una parte que no podemos dejar de mencionar ni desconocer, porque es la realidad de estos lugares. Mucha gente llega de diferentes partes del mundo interesados en conocer, bueno, lo que fue el conflicto de 1982, teniendo en cuenta que este lugar dentro de esa guerra fue muy importante, fue muy significativo, y bueno, hay restos de lo que fue ese enfrentamiento y algunas personas llegan interesadas en conocer algunos detalles de cómo se dieron las diferentes situaciones en jornadas muy tristes que ojalá no hubiesen sucedido, pero que bueno, forman parte también de la historia del lugar y de lo que algunos turistas vienen pretendiendo conocer en los lugares donde sucedieron justamente esos hechos. Yo siento que lo más injusto de las guerras es que por lo general quienes deciden llevar a cabo un enfrentamiento armado nunca corren mayores riesgos. Simplemente desde lugares preferenciales y seguros, en alguna oficina de una gran ciudad, deciden enviar gente a morir a los campos de batalla. A lo que se le suma la angustia de la población civil, que se ve envuelta en medio de esos enfrentamientos. Este punto del archipiélago fue una base importante para la aviación del ejército argentino. Hoy los restos de algunas aeronaves permanecen en medio del paisaje, como testigos y al mismo tiempo recordatorios de muchas malas decisiones que llevaron a que sucediera ese enfrentamiento en 1982. Y desde este lugar voy poniendo punto final a esta experiencia, donde pude conocer un destino en el que la naturaleza se muestra en estado puro, imponente y cercana, casi intacta. Un lugar que sorprende por su belleza, pero también invita a reflexionar por la historia que guarda en cada rincón. Un viaje distinto, porque estas islas no son solo un paseo o un lugar que simplemente se recorre. Esta es una experiencia que se siente.